Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conocer de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y por Radio Universidad. Soy Luis Enrique Palma, en controles me acompaña Nahum Alemán. Gracias por sintonizarnos en radiouniversidad.uca.edu.ni y por escuchar la repetición de nuestros programas en el canal en YouTube de la Dirección de Identidad y Misión. Hoy jueves 15 de julio de 2021 hablaremos sobre la vivencia de la espiritualidad ignaciana en tiempo de pandemia, tomando en cuenta que a final de este mes, el 31 de julio, en la iglesia recordamos a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña nuestra querida profesora Patricia Suárez. Un gusto, profe. Buenos días, Luisito, qué gusto, un placer para mí de nuevo estar por acá en el programa y muy contenta de poder compartir con vos. Ella es de nuestras invitadas estelares aquí en el programa y siempre la recibimos con mucho cariño y estamos seguros que vamos a aprender bastante sobre la espiritualidad ignaciana y qué relación tiene esto con el tiempo de pandemia. Así es, así es. Pero antes de conversar sobre este tema, reflexionaremos sobre el Evangelio que en toda la Iglesia Católica en el mundo hoy estamos meditando. La escuchamos, profesora. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hoy la iglesia nos presenta un evangelio bastante breve, pero que nos dice mucho y que resuena bastante con tantas cargas que llevamos hoy día a día, con tantas preocupaciones. Uno se despierta y lo primero que piensa son en los clavos que tiene por día, en que desde lo más básico tiene que hacer el desayuno, de que tiene tal deuda, que tiene que ir a trabajar, de que los hijos, la familia. Para todos esos problemas Jesús nos dice que su carga es ligera y que confiemos en Él, que compartamos ese yugo con Jesús. A usted, sí, profe Patricia, ¿qué le dice este evangelio? Fíjate que así como tú dijiste al inicio, Luis, es corto, pero tiene un contenido bastante fuerte. Personalmente yo este evangelio lo encuentro lleno de mucha esperanza porque ¿quién en el planeta Tierra no está cansado y agobiado? Aún teniendo, cuando más se tiene, a veces las personas más agobiadas están en términos emocionales, ¿no es cierto? Pueden tener todas sus deudas saldadas, pueden tener dinero, pueden tener, 2, 3, 5 casas, no sé cuántos carros, pero en términos afectivos muy pobres, muy faltos de. Entonces, eso también cansa, eso también agobia. No hay que mirar la palabra cansancio y agobio solo a lo meramente lo que hace falta en términos económicos o materiales, sino en esa otra área también. Entonces, por eso digo, ¿quién en el planeta Tierra no está cansado y agobiado? Sin embargo, acá este evangelio hay como esa gran sensación de esperanza, siento yo. Y la otra cosa que me llama la atención del evangelio es que el Señor dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En ese sentido, creo yo que el evangelio también el día de hoy siento que me deja y nos deja esa gran reflexión y hacerse esa gran pregunta. ¿Soy yo una mujer mansa? ¿Soy yo una mujer humilde de corazón? Mansa pero no tonta, que es otra cosa, sí, ¿verdad? Eso son otra cosa.
Mansa en el sentido de poder respetar las opiniones de los demás, de poder decirle al otro, sí, vos tenés la palabra, sí, vos tenés validez también en esto. Entonces, un poquito por ahí, siento yo, ¿verdad? Que el Evangelio también está dejando ese gran mensaje de que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, pero de corazón verdadero, no como decimos en el buen nicaragüense, del diente al labio, sí. Porque entonces ahí no valdría. Y como bien dice, el Evangelio nos invita a preguntarnos qué tan mansos somos, cómo son nuestras relaciones con las demás personas, porque también a medida que tengamos una buena relación con las demás personas, la tendremos con nosotros. Si tratamos con paz a nuestros semejantes, si somos optimistas, si les regalamos una sonrisa, esa también es una manera de hacer ligera nuestra carga. Así mismo. Creo yo también que desde la fe, Luis, desde la fe hay como mirar la vida o se ve la vida con otros lentes, desde la fe. Es la misma historia, es mi misma historia, es la misma historia de mucho dolor, de una sociedad muy quebrantada, muy dolida, etcétera, etcétera. Pero desde la fe, Dios nos permite darle un giro a esa cosa negativa. ¿Por qué? Porque es un giro de esperanza, es un giro de alegría, es un giro de vale la pena seguir avanzando, vale la pena avanzar en positivo, no en negativo, vale la pena arriesgarse, vale la pena luchar, aunque sea tu granito de arena, pero poco a poco eso va a germinar en una semilla fructífera. Así es, y cuando Jesús pronunció estas palabras fue a la mitad de su ministerio, que ya miraba que muchas personas se sentían abandonadas y excluidas, muchas mujeres, personas con enfermedades como lepra, personas del campo, y sentía la soledad que estas personas vivían. Y yo pensaba que en estos últimos meses que he estado en Nicaragua, sí he notado como una preocupación en torno a la soledad, de que muchas personas no se sienten acompañadas, que sienten que no tienen a quien contarles sus problemas y que se las cargan para sí mismos y no las comparten. Siento que la soledad ha estado afectando mucho a nuestro país, y por eso es más importante las palabras que hoy Jesús nos dice, de que compartamos esa carga con Él para que podamos descansar en nuestro Señor. Así mismito. Y yo pienso, siguiendo un poco, ¿verdad?, la secuencia que tú acabas de decir en este último minuto, contextualizándolo en nuestro país, en Nicaragua, no solamente tenemos un problema de pandemia, tenemos un contexto sociopolítico bien fuerte, y como consecuencia de eso hay mucha pobreza, mucha migración, mucho desempleo, muchas cosas más. Entonces, todo eso nos agobia, todo eso nos cansa, todo eso no nos hace ver un futuro con esperanza. Sin embargo, por eso repito lo que dije al inicio de la reflexión, este Evangelio viene a darnos como mucha esperanza. Quienes creemos en Dios, creemos que Él nunca nos ha dejado ni nos va a dejar, que siempre ha estado con nosotros desde nuestra fecundación. Entonces, si yo siento esa fuerza poderosa de ese Dios que me ama y de ese Dios de infinita misericordia y amor incondicional, pues ¿por qué yo voy a tener miedo? No voy a tener miedo, al contrario, tengo que ser para los demás signo de esperanza, signo de resurrección, signo de alegría, signo de que podemos seguir luchando, signo de que las cosas pueden cambiar, pero si yo me pongo en camino, si me quedo quieto con mi mochila a la par y me quedo a la orilla del camino, probablemente no voy a ver nada positivo. Así mismo, hoy que vamos a hablar más adelante sobre la espiritualidad ignaciana, pensaba en una frase de San Ignacio, que cuando ya está fundada la Compañía de Jesús y es el primer padre general, le preguntaban qué pasaría si cierran la compañía, la iglesia, y San Ignacio decía, aunque la cierre sería algo triste, pero me bastarían 15 minutos de oración para recuperar la paz. Y yo creo que eso que yo, San Ignacio, lo he visto en muchas personas humildes y sencillas que están por un problema, y cuando tienen, por ejemplo, van al Santísimo o después de un rezo del Rosario, sienten mucha paz
mucha tranquilidad para seguir adelante, como usted dice, con su maleta, con su equipaje y ir adelante. Sí, fíjate que eso que tú también acabas de decir me transporto a todo el trabajo tan hermoso que hacen nuestros hermanos delegados y delegadas de la palabra, que no está presente el sacerdote probablemente en la comunidad, pero son ellos quienes animan a la comunidad en la fe. Entonces, eso es un trabajo precioso y es un trabajo que muchas veces se minimiza y que no se visibiliza con la fuerza que debe de tener. También eso me parece que es muy, muy sabio y muy importante, ¿verdad? Y a nuestra audiencia la animamos, ¿no? Como dice el Señor, a aprender de Él. Y si nos sentimos cansados, a descansar en el Señor. Muy buenos días, estamos de regreso en su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión y por Radio Universidad. Hoy nos acompaña la profesora Patricia Suárez para conversar sobre la vivencia de la espiritualidad ignaciana en tiempo de pandemia. A final de este mes, el 31 de julio, recordamos a San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús y el padre espiritual de esta vivencia ignaciana, ¿no? De la espiritualidad, de los ejercicios espirituales. Sí es. Y que son de gran ayuda en este tiempo de pandemia, porque la pandemia nos ha venido a mover muchas cosas no solo de nuestro exterior, sino de nuestro interior. Yo ayer estaba conversando con unos muchachos del voluntariado en una actividad, y era una mesa redonda donde les preguntaban cómo han visto los cambios que ha dejado la pandemia. Y iban cosas desde externas, desde el uso de mascarillas, sí, desde que ahora tienen que tener mayores medidas de higiene, hasta cosas muy internas, hasta lamentar la pérdida de un ser querido. Correcto. Y en su caso, por todo lo que ha visto usted como maestra, educadora y psicóloga, ¿qué dificultades se ha visto que están viviendo los jóvenes? Pues, Luisito, sinceramente puedo como identificar varios aspectos. Uno, desde el punto de vista de la atención psicológica, y otro, como bien tú dices, desde mi vocación como maestra en el salón de clase. Tal vez lo voy a dividir en esos dos aspectos, que es lo que más estoy yo desde mi experiencia observando y palpando también y tocando. Desde el punto de vista de psicología, ¿qué he visto yo? Bueno, se han acercado a mí y he atendido también a muchos jóvenes y adultos, quiero decir, no solamente jóvenes. Con este tema de la pandemia ha venido a como bajar la autoestima de una manera muy fuerte. La gente al no salir se sienten como no sirvo, como ¿y para qué sigo estudiando? Voy a encontrar trabajo. El joven no está teniendo como un futuro esperanzador. Me estoy preparando, pero ¿para qué? ¿Sí? También, además de la baja autoestima, hay poca o nulas relaciones interpersonales, pero de las sanas, diría yo, no tóxicas, porque como se están limitando al tema de las redes sociales, los jóvenes, entonces ese tema está ahorita bastante caliente, candente. ¿Por qué? Porque la tecnología hay que saberla utilizar un tanto cuanto, como dice San Ignacio, ¿no es cierto? Pero hay muchos jóvenes que al no salir de sus casas, ese es el único medio que tienen de comunicarse y están constantemente en redes sociales, de tal manera que se convierte en una adicción, la red social, ¿sí? No dejan de ver Instagram, Facebook, Twitter y todas las demás redes sociales que existen y en las cuales ellos están moviéndose. Y entre comillas, creyendo que ahí están los amigos o amigas, ¿no es cierto? Y eso es un problema que estoy viendo desde el punto de vista de psicología. Otro tema importante son los trastornos de sueño. A la gente se le ha cambiado el horario de sueño, Entonces, este trastorno de sueño, bueno, si tú tienes insomnio, en la mañana no vas a producir igual. Aunque estés en clase en línea, aunque vayas a tu trabajo, aunque estés trabajando en línea, pero no vas a producir igual. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita un sueño reparador.
Y si la persona no tiene un sueño reparador, entonces eso le va a agotar. Y si eso lo hace una semana, 15 días, va bajando el nivel de energía. Otra cosa importante también que he visto en términos de psicología, un problema que ha traído la pandemia, es el tema de el trastorno de la alimentación. Se está comiendo más comida chatarra, por así decir. Me conformo con un vaso de avena, me conformo con este tucuepán, me conformo con... Entonces hay un trastorno de alimentación que esto va a tener al fin y al cabo para muchas personas un problema en su salud, ¿no es cierto? Una gastritis, una úlcera, un problema de su salud que va a ir menorando su condición de vida. Y la otra cosa es que he podido también mirar es problemas de conducta. Mucha impulsividad reprimida, ¿verdad? Aparentemente está tranquila, pero le preguntas o le decís algo y saltan. He tenido varios casos de eso donde los jóvenes dicen, yo no era así, no sé qué es lo que me está pasando. Entonces hay como mucha rabia dentro del cuerpo de la persona, mucho enojo, que esta condición no está permitiendo, liberar todititas esas energías negativas que tiene el cuerpo, de tal manera que se termina enfermando la persona. Sí, son muchos cambios que ha generado la pandemia. Y ayer conversando con estos muchachos, decían que una de las afectaciones es que, por ejemplo, ahora como estudiantes universitarios que llevan clases bimodales o virtuales, vienen aquí un día a la UCA, 2 días a la semana. Y eso, les decían ellos, les ha complicado formar relaciones interpersonales. Así es. No era como hace 5 años que al chaval lo miraba yo 5 días a la semana y aunque me cayera mal, pero a fuerza que estaba siempre a mi lado, es correcto, terminábamos haciendo algún tipo de amistad. Es correcto. Y esto me recuerda lo que hablaba antes, ¿no? De la soledad, ¿no? Que hay mucha gente que se siente en abandono o solitaria, y puede que también sea por eso que buscan lo que usted decía, las redes sociales, para tener esas falsas imágenes de amistad. Correcto, y ahí en ese sentido, fíjate que voy a hablar pues desde el punto de vista de docente. ¿Qué es lo que he visto yo? He visto que algunos jóvenes se han acercado a mí y tal vez no han venido a clase así, como estamos en bimodal. Entonces cuando les toca venir a clase, que es una vez a la semana y después estamos por virtual, ¿y por qué no viniste? Porque mi papá quedó sin trabajo, ¿ya? Entonces, y yo no tenía con qué venir, o como yo vengo de departamento, no tengo para el almuerzo, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de maestra, ¿qué he visto yo en los muchachos y muchachas? Uno, en algunos de los casos, se separan, se van del sistema educativo, ¿verdad? Dejan de estudiar, pues. Segundo, hay pocas relaciones interpersonales, lo que usted decía, hay una desmotivación, ¿verdad? Hay una desmotivación. Y la otra cosa también importante es que, fíjate que, aunque son sus mismos coetáneos, pero hay un nivel de desconfianza entre ellos mismos. Y yo lo vi en primer año, ahorita, recién terminando este semestre. Es decir, aunque hicieras actividades grupales y demás, sí se abrían, pero con un poquito de resistencia. Y yo creo que eso es producto de, a nivel general, en la sociedad. Y yo decía, ¿y por qué? No, profe, es que no podemos hablar así de una sola vez, ¿ya? Entonces, hay como una llave allí que todavía no se ha abierto por el tema de la desconfianza que está en el ambiente, ¿verdad? Y eso está produciendo en los jóvenes una cosa bastante fuerte. Tú lo miras en la parada, tú lo miras en el mercado, tú lo miras en el centro comercial, donde tú vayas, etcétera, etcétera. Y eso ya está calando, Sí, y en los mismos adultos pasa esto, ¿no? Y dentro de la misma familia, porque hay veces que ya el primo no tiene la misma confianza con el primo que vive en otro lado. Así es. Y es uno de los desafíos que uno tiene que vivir por delante.
también me llamaba la atención lo que usted decía de los problemas de sueño, porque sí he conocido a gente y creo que también tiene que ver mucho con cómo están las familias actualmente. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando yo era niño, estudiante de secundaria, a las 9 de la noche ya mi mamá estaba de que tenés que dormirte ya, y quizás yo no había terminado una tarea. Y si no terminaba la tarea, pues me iba a ir mal. Pero mi mamá no iba a chinchinearme y decir, bueno, termina la tarea. Ajá. Sino, bueno, no terminaste la tarea, allá vas a ver vos que le decías a la profesora por no hacerla a tiempo. Pero me creó esa disciplina, ¿no? Sí. Entonces yo tenía que hacerme responsable de hacer mis cosas en el tiempo debido. Es correcto. Y entonces ahora, por eso le dije, se ha trastornado el tema del sueño. Es decir, si se acuesta un joven a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, lo ven como normal, aunque se despierten a las 11 de la mañana. ¿Viste? Entonces, no, la vida se hace en el día, a menos que sea un señor que es nuestro guarda de seguridad y que su trabajo es en la noche, pero él tiene el día para dormir, ¿sí? Él o ella tiene el día para dormir, pero digamos a un joven, pues no. Entonces hay una dificultad ahí con el tema del sueño. Y hace un tiempo yo también escuchaba sobre esto de la pandemia, que como muchas de las personas han tenido que quedarse en sus hogares, eso también ha incidido en algunos tipos de violencia, porque a lo mejor una pareja se ha tenido que quedarse en el hogar donde estaba la persona, el esposo, la pareja que era quien le estaba violentando. Ajá. Creo que como ahora estamos también en una situación de estrés dentro del mismo hogar, creo que eso también afecta mucho a cómo está la convivencia en las mismas casas. Correcto, totalmente de acuerdo. Pero ante todas estas dificultades, ¿qué señales de esperanza podemos reconocer? Yo pienso que hay muchas señales de esperanza, y yo diría en términos, digamos, de la sociedad, hay un sentido de solidaridad, por ejemplo, a nivel de vecinos, a nivel de amigos. Cuando alguien tiene COVID, yo personalmente lo he hecho en mi comunidad, han habido personas que han tenido y yo solamente hablo, ¿qué necesitas? Necesito arroz, frijol, azúcar, aquí lo tienes, y lo dejo ahí en la puerta. Es decir, hay una sensación y hay un sentido de solidaridad. Ahora con el tema de las transferencias bancarias también se puede hacer con facilidad. No está trabajando alguien, te regalo estos 500 Córdoba, ahí ya te los deposité, por ejemplo, o lo que tú tengas. Me parece que esos son signos de esperanza. Desde la fe creo yo que un signo de esperanza es poder continuar en una comunidad o estar congregado en una comunidad, aunque no nos miremos de manera presencial. Hablo desde mi misma comunidad, yo pertenezco a CBX, las comunidades de vida cristiana, y nosotros igual a partir de la pandemia muy pocas veces nos hemos visto ya de manera presencial, pero todos los martes tenemos reunión de comunidad en virtual. Todos los martes de 6:30 a 8 de la noche yo no estoy para nadie, solo para mi comunidad. Y eso es un signo de esperanza. Ese es un signo de fe, porque a través de la virtualidad también hemos llorado juntos, también hemos reído juntos, también nos hemos enojado juntos, y hemos aprendido a vivir en comunidad a través de la virtualidad también. Y esto es algo nuevo que ha traído la pandemia, ¿verdad? Es sumamente, antes mirábamos solo la virtualidad para contestar el correo, ahora vemos la virtualidad para educarnos, vemos la virtualidad para compartir la fe, vemos la virtualidad hasta para las relaciones de noviazgo. Me decía un chavalo, yo solo, mi mamá me deja ver a mi novio solo por Facebook. Sí. A mí me da una risa eso, solo por llamada, por videollamada y todo lo demás. Bueno, son nuevas maneras de que nos estamos relacionando. Otro signo de esperanza importante para mí es también, para nosotros los cristianos, la oración. La oración es la gasolina para nosotros los cristianos. Y mantener tu oración diaria, a mí personalmente eso me llena, y eso es un signo de esperanza. Hacer mi revisión del día, o como le llamamos en espiritualidad ignaciana, la pausa ignaciana al final del día, eso a mí me recoge el día y me ilumina para el siguiente.
como que me da la fuerza para el siguiente día, como que no paso por pasar el día. Esa es mi experiencia. Y eso me parece que es un signo de fe también, de esperanza, perdón. Sí, hay herramientas que se están poniendo a nuestra disposición para tener estos encuentros que pueden ser muy personales si uno va con la intención de abrirse, de compartirse. Yo recuerdo que hace un año, un amigo que tenemos en común, Kevin Campos, que él es escolar jesuita, sí. Estábamos nosotros allá en Panamá, en el noviciado. Sí. Y él un fin de semana, un domingo, se reunió con otros muchachos que algún tiempo estuvieron en CBX o ligados con la espiritualidad ignaciana y tuvieron así una celebración de la palabra, una oración. Sí. Kevin en Panamá, una muchacha que estaba en Chile, otro en España, algunos en Nicaragua. Y él quedó encantado con esa oportunidad que otro tiempo nunca hubiésemos imaginado. Exacto, algo así. Exacto. Y todo en torno a la palabra de Dios y a ser amigos en el Señor, a vivir esa comunidad. Así es. Por ejemplo, hoy muchas iglesias nos ofrecen las Eucaristías dominicales por Facebook, ¿no es cierto? Por la virtualidad. Aquí mismo el Padre Juan Ramiro ha implementado también pasar por la página de la Dirección de Identidad y Misión en la parte virtual. Eso es una gran cosa también, es decir, no solamente quienes llegamos de manera presencial, pero sí hay una oportunidad de que otras personas lo vean también. Igual de manera dominical se está haciendo. Y uno puede escoger, yo quiero estar en la misa frente al televisor en la mañana o en la tarde o en la noche. Hay lugares, hay espacio. Si uno no quiere es porque no quiere, ¿ya? Entonces, pero espacios se están dando. Eso me parece que son signos de esperanza. Son signos de esperanza que vos podás reunirte con tus amigos y amigas, que disfrutes una taza de café, que disfrutes un domingo, porque ahora las fiestas se hacen en casa, no se hacen fuera definitivamente. Y si estas adversidades han ayudado a que situaciones que antes no eran muy valoradas, ahora las tengamos más en cuenta. Que voy a dos cosas que ayer este grupo de jóvenes mencionaban en qué cosas ahora han visto que tienen mayor valor. Y hablaban de la espiritualidad y de la atención psicológica. Usted que está metido en estas dos áreas, hace 10 años quizás la salud mental no era tan prioritaria como algunas personas ya están prestando más atención a la salud mental y a la vivencia de la oración. Sí, es decir, ha habido un alcance mayor en el tema de la salud mental, pero también hay que admitir de que no hay cultura psicológica. Al no haber cultura psicológica, la gente cree que eso le va a pasar y todo lo demás, y si no lo mira a tiempo, eso va a aumentar el problema. Entonces la oportunidad para que la cultura psicológica la podamos ir formando por bien de nuestra sociedad, porque también hay otros casos, el otro extremo, de que hay gente que ha minimizado los efectos de la pandemia, de que se sigue reuniendo en fiestas, en actividades sociales muy masivas. ¿Cómo podríamos explicar esos comportamientos también? Sí, yo pienso de que tiene que ver ahí con una toma de conciencia definitivamente, porque X o Y persona puede salir a un campo de juego, del estadio, de lo que sea, que sea lugares masivos, ¿verdad? Pero solo tal vez está pensando en él o en ella, pero ahí en casa puede tener a una mamá mayor, a una abuelita mayor, a una persona que está teniendo alguna enfermedad crónica y que son más propensos a este tema del virus. Entonces, siento yo que pasa por una toma de conciencia. Y eso sí, solamente sí, la persona misma puede decir, no voy a ir porque yo quiero ir, pero tengo que pensar en los míos en la casa. Y antes de pausar a la pausa musical, me gustaría que nos hablara sobre la vivencia de luto, porque la pandemia también está dejando a muchas personas fallecidas. Muchas veces no los podemos llorar, no los podemos enterrar. ¿Cómo eso nos está afectando? Sí, Luis, el tema de el duelo está afectando mucho en tiempos de pandemia. Ciertamente no poder enterrar
como es lo normal, a tu ser querido, eso es doblemente duelo, por así decir, porque no lo puedes ver, no lo puedes mirar, no lo puedes hacer nada. Definitivamente es un entierro rápido, es un entierro express, entonces esto trae consigo mucha fuerza. Hay que trabajar, de hecho, el duelo con todas sus etapas, y aún más hay que trabajar el duelo en tiempos de pandemia, ¿verdad? No es lo mismo alguien que muera por alguna X o Y enfermedad que lo puede velar a alguien que muera por pandemia, ¿verdad? Por COVID-19. No es igual, porque sabes que inmediatamente se tiene que ir del hospital o de donde haya fallecido al entierro. Entonces, esto hace doble carga emocional a la persona. Y pues lo que nos toca es acompañar a esos seres queridos. He tenido la experiencia de eso, de acompañar a hermano de comunidad, de que murió su mamá, y es acompañarlo a través de la virtualidad, es acompañarlo a través de una llamada, es acompañarlo estando fuera del hospital, no entrando al hospital, es aquí estoy yo, siente que yo estoy con vos, ¿sí? Entonces es acompañarlo de esa manera, y pues me parece que también esas personas familiares de las personas que mueren por pandemia necesitan un contacto más cercano en términos humanos y en términos de fe también. Lo pude contactar ahorita con hace más o menos 15 días que murió la mamá de un compañero de comunidad. Estamos de regreso en su programa Retos de la Pastoral. Hoy estamos conversando sobre la vivencia de la espiritualidad ignaciana en tiempos de pandemia. Una pandemia que sigue afectando a las personas, que sigue dejando casos de contagio y familiares que están en otro mundo, que están en el encuentro con el Señor. Por eso es muy importante que sigamos abordando de este tema. Hoy nos acompaña la profesora Patricia Suárez, quien conoce mucho de la espiritualidad ignaciana. Y en este año se conmemora 500 años de la herida de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Así es. Y sobre la figura de San Ignacio, podemos aprender también cómo hacer frente a las adversidades. ¿Qué enseñanza nos puede dejar San Ignacio? Yo creo que San Ignacio en su tiempo definitivamente nos enseñó o nos dejó de legado qué hacer como en estos tiempos de desolación, ¿verdad? Que es un concepto muy particular de la espiritualidad ignaciana, y él nos habla de que nosotros tenemos situaciones o acciones o comportamientos que nos llevan a estar desolados, estar tristes, estar desanimados, no tener esperanza, no tener amor. Y al contrario, hay momentos, situaciones y estados, dice él, que nos llevan a estar consolados, que es lo contrario, que es estar alegre, estar animados, tener esperanza, tener fuerza, estar como más iluminados, estar como con más energía. Entonces la pandemia nos está dejando muchas situaciones de desolación. Y ante esto, San Ignacio, él mejor que nadie nos puede dar unas grandes lecciones de desolación. Estamos precisamente este año celebrando 500 años de esa bala de cañón que le traspasó su pierna, ¿no es cierto? Y estuvo por muchos meses acostado en una cama hasta que se recuperó, ¿ya? Y ¿quién no va a decir cuántas veces San Ignacio estaría desolado? Triste, llorando y yo qué sé cuántas cosas más, ¿no es cierto? Porque estaba malherido, estaba malherido. Entonces, la espiritualidad ignaciana me parece que nos dice que allí, en ese momento en que uno está como ponchado, como triste, como desabrido, como sin esperanza, ahí es donde más uno debe de recuperarse en todos los momentos bonitos que ha vivido. Es decir, cuando llega la desolación, fíjate, dice San Ignacio, en tus momentos de consolación,
para que eso te haga subir la batería, para que eso te haga reanimarte, para que eso te haga fundirte nuevamente, renacer nuevamente. Entonces a mí me parece que la pandemia es eso también. San Ignacio nos está dejando eso, ¿verdad? Y él, para poder decirlo también, en tiempos de desolación dice, no hay que hacer mudanza, no hay que tomar ninguna decisión. Quédate quieto, dice San Ignacio, quédate quieto. Deja entonces que la marea baje para que puedas tomar una decisión. Cuando en la pandemia tengas una crisis, pues no tomes una decisión al azar. Deja que baje esa crisis, esa situación familiar. Me quedé sin trabajo, sí, está bien. Pensá bien, tranquilízate, recurrí a los recursos que tengas, materiales, económicos, pero no te vayas de un solo, por así decir. En tiempos de desolación no hay que hacer mudanza, es decir, quedarse quieto, quedarse en paz, quedarse tranquilo. Y si no tengo la paz, la debo de pedir. Y si no tengo la tranquilidad, la debo de encontrar. Y hasta que esté tranquilo es que yo voy a poner las cartas sobre la mesa y voy a poder decidir bien. Máximo si tengo familia. Máximo si tengo familia. ¿Ya? Aún uno solo tiene que pensarla bien, pero si tengo familia, esto pesa más todavía. Entonces, tomar una decisión que vaya acorde con lo que se está viviendo y con los recursos que uno está teniendo. Y recordar, como decía San Ignacio, que para que yo pueda salir de la desolación, yo tengo que acordarme de esos momentos de consolación que he vivido. Y voy a lo que decíamos antes en el diálogo, es decir, ¿cuáles son esos signos de esperanza que podemos encontrar en este tiempo de pandemia, que ya lo dijimos? Entonces, para mí esos son los signos de consolación que debemos de ir encontrando. Es interesante el ejemplo de San Ignacio. Como bien dice, él estuvo convaleciente después de recibir la herida de bala, y podríamos hacer analogías con esto de la cuarentena y la pandemia, porque San Ignacio vivió su cuarentena, ¿no? Y estuvo en cama y quedó en desempleo, podríamos decir, porque ya no pudo ser soldado, ya tenía que reinventársela. Y algo que he visto que hacen ahora cuando uno está aburrido, convaleciente, agarra las redes sociales y se pone a ver los perfiles de los otros, a chismosear. Y lo que hizo San Ignacio puede ser algo parecido, agarró la vida de los santos, miró lo que hacen los otros santos y eso le fue inspirando. Pero la gran clave ahí fue lo que usted decía, la oración, que ya usted hablaba antes de eso. ¿Cómo nos puede ayudar la oración en estos tiempos difíciles? Así mismo, es decir, y para eso la espiritualidad ignaciana nos regala la oración no solamente como lo que en el lenguaje popular nosotros conocemos, el diálogo, por ejemplo, del rosario, que es muy lindo, yo lo hago diario, o el diálogo del Padre Nuestro y el Ave María, sino que la espiritualidad ignaciana nos deja un regalo tan lindo y nos habla de diferentes tipos de oración. Nos habla de una oración contemplativa, nos habla de una oración con los sentidos, que es muy bonita, una oración con la respiración, una oración de meditación. Es decir, la espiritualidad ignaciana tiene una riqueza preciosa en cuanto a no aburrirnos a saber orar. Y un día puedo orar con una oración contemplativa, otro día puedo orar con una oración de meditación, otro día puedo orar con una oración de los sentidos, otro día puedo orar con una oración de respiración, de tal manera que nunca te vas a aburrir, nunca te vas a aburrir de hacerlo. Entonces, la oración es una riqueza y es un arma poderosísima que tenemos nosotros los cristianos. Y en esa cuarentena que vivió San Ignacio también le ayudó leer un libro llamado Vida de Cristo, que le permitió conocer la vida de Jesús. Creo que las Sagradas Escrituras también son claves para estos tiempos porque Dios nos habla por medio de las Escrituras. ¿Usted podría mencionar algún pasaje, algún texto de la Biblia que nos ayude a sentirnos mejor y consolados, como miramos al inicio? A mí me ayuda mucho leer el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta.
en verdes praderas me hace reposar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, cuando yo leo ese salmo, a mí ese salmo me da mucha paz, porque dice, mi vara y mi cayado siempre te van a sostener. Aunque vos pases por las situaciones más difíciles, por valles oscuros, pero yo siempre te voy a salvar, yo siempre voy a estar con vos. Entonces, eso me parece súper interesante. De manera personal, yo en este momento estoy viviendo una situación familiar con un hermano que está enfermito, y yo todas las noches le rezo a mi hermano el Salmo 23, y se queda como con mucha paz, y le digo mentalmente, repite, el Señor es mi pastor, nada me falta, y hacelo como una ejaculatoria. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y repetilo cuantas veces querrás en el día. Repetilo cuantas veces querrás. Y entonces, de esa manera, le digo yo a mi hermano, te vas a ir quitando los miedos, te vas a ir desatando de los miedos, vas a ir teniendo más esperanza, vas a ir teniendo más ilusión para vivir, etcétera, etcétera. Entonces, el Salmo 23 a mí me llena como de mucha paz. Estoy diciendo, pero hay muchas más textos bíblicos que nos llenan también de esperanza. Por ejemplo, a mí me llena de mucha esperanza el milagro de la mujer hemorroísa, que con solo tocar el manto del Señor, ella quedó sanada. O sea, eso es una cosa increíble, impresionante. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe mueve montañas. Es decir, que si vos tenés fe, con solo que toques el manto del Señor, esa mujer quedó sanada después de 18 años de flujo de sangre. Imagínate. Entonces, allí, y muchos textos más, pues, que podemos mencionar. Y esa experiencia de amor de Dios es la que vivimos en los ejercicios espirituales, el gran aporte de San Ignacio para nuestra iglesia. Yo diría que incluso si a San Ignacio le daban la opción, o te quedas con la compañía o con los ejercicios, solo uno de los dos, él elegiría los ejercicios espirituales que perduren más que la compañía, porque eso fue lo que él ayudó a él a encontrarse con ese Dios de amor y a encontrar, como dicen los ejercicios, cuál es la voluntad de Dios. Y yo quería terminar con esta pregunta. En estos tiempos difíciles, ¿cómo podemos hacer para encontrar la voluntad de Dios? ¿Cuáles son esas claves? Pues yo pensaría, ¿verdad?, que no hay como un ABC, porque la historia personal es diferente, la tuya es distinta a la mía, entonces cada uno encuentra como esas claves particulares, que es lo que me hace sentir más de cerca el amor de Dios. Y aunque hayamos hecho ejercicios espirituales, pues Dios te habla a vos de una manera y Dios me habla a mí de otra manera, porque Dios es un Dios de que mira la historia personal de cada uno. No nos hace en maquila, como digo yo, no hace 20,000 pantalones iguales, 50,000 camisas iguales. No, Dios nos mira de manera particular, y ahí está la gran riqueza de la misericordia salvadora del Señor. Entonces, a mí me parece que ¿cuáles son esas claves? Creo yo que hay unos presupuestos generales, eso sí me parece, ¿verdad? Esos presupuestos generales tienen que ser, por ejemplo, primero, creer que yo soy una hija amada por Dios, indistintamente de todos mis pecados, de todos mis vacíos, indistintamente de todas esas grandes lagunas tal vez que yo pueda tener como persona, pero que así Dios me ama con un combo completo, no me ama solamente lo bonito que es Patricia, Dios me ama completa, porque tengo grandes vacíos, tengo grandes limitantes, pero no dice Patricia, esa cosa fea, no te quiero. Dios me ama igual. Entonces, un primer presupuesto es creerte eso, creer que Dios te ama tal y como sos, que puedes mejorar con tu voluntad. Y aquí San Ignacio nos regala de eso que él llama las 3 grandes potencias, ¿verdad? San Ignacio dice que la mente, la inteligencia, pues, los afectos y la voluntad son 3 grandes potencias
que si estas se conjugan, uno puede hacer maravilla. Y si usted conjuga estas tres potencias y las dispone para el encuentro con Dios, uno puede hacer maravilla. Ese es otro gran presupuesto que me parece sumamente importante. Y un último presupuesto que creo yo que también es importante es el tema de la libertad interior. Vos debes de ser un hombre y yo debo de ser una mujer libre. Y con libertad yo debo de acercarme al Señor, porque Él ama mi libertad. Él no me quiere un hombre y una mujer que diga lo mismo que el resto de la gente. Entonces, la libertad interior para la espiritualidad ignaciana tiene mucha fuerza. La libertad interior te lleva más allá, te lleva a cruzar océano, te lleva a ver lo imposible posible, te lleva a ser un hombre y una mujer diferente, a crear y a arrastrar estructuras negativas que vos las podés construir en positiva. La libertad interior mueve montaña, primero en uno mismo y después para los demás. Qué bonito, ¿no? Vivir esa libertad, sentirse amados por Dios. Este tiempo de la pandemia no nos olvidemos de eso, de sentirnos amados por Dios. Yo le agradezco por su participación hoy en el programa, profesora. Espero que siga viniendo por acá a Retos de la Pastoral, como dije al inicio. Gusto. Usted es una de nuestras invitadas estelares. Y le invitamos también a que hoy, al mediodía, en nuestra capilla, Nuestra Señora de Guadalupe, la celebración eucarística con el Padre Juan Ramiro Martínez. Hasta acá vamos llegando al programa Retos de la Pastoral. Gracias por escucharnos en radiouniversidad.uca.edu.ni. Les deseo un bonito día y feliz fin de semana. Un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Rumbo a la Asamblea Eclesial Latinoamericana.